Pero ese es el tema de acceso a la información pública. Pero hay un corolario que también vale la pena, y particularmente en países de América Latina y en Guatemala vale la pena agregar, que esto implica también los archivos históricos. Porque aquí estamos incluyendo el derecho a la verdad que tienen las víctimas de las violaciones de derechos humanos, que tienen el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Toda persona, y no solo la víctima, sino la sociedad entera y sus familiares, cuando hay una violación o violaciones de derechos humanos, y especialmente en el caso nuestro que hubo violaciones masivas, toda persona tiene el derecho a conocer los archivos donde se documentaron esas violaciones, quiénes fueron los responsables, quiénes dieron las órdenes, quiénes ejecutaron esas acciones, dónde están los desaparecidos o las víctimas o los cadáveres de ellos. Esto es importantísimo, incluir en este acceso a la información el tema de los archivos históricos para la documentación de derechos humanos, pero también para la documentación histórica de un país. Solo un pueblo que conoce plenamente su pasado y lo asume va a corregir y diseñar libremente su futuro. El otro tema de acceso a la información, y esto es algo que estamos trabajando ahora, es el tema de tener medios de investigación. Y aquí el Internet, y lo voy a guardar para el final, el Internet juega un papel especial, porque en esa buscar, recibir o gestionar información y sistematizar información, el mejor instrumento hoy en día en la modernidad, en las nuevas tecnologías, es el Internet. Y ese tiene ciertas calificaciones particulares. Pero quiero dejar también claro que parte de ese acceso a la información para construir pensamiento y para construir opinión está en la educación. Por eso es que la educación también es un derecho humano y es parte de ese acceso a toda la información. En la segunda dimensión, en la posibilidad de expresarse libremente, por supuesto que hemos dicho el tema de la prensa como valor fundamental, porque la prensa expresa, informa, sistematiza información, la analiza y la traslada a sectores sociales, pero para que otro sector ejerza el derecho de ser informado, para que un sector social de la población pueda estar informado y construir sus opiniones y pensamiento propio. Y es aquí donde esta prensa debe ser un derecho fundamental de toda sociedad democrática. Pero esto nos lleva a varios temas, nos lleva a la libertad de prensa, a la protección de periodistas y al principio de diversidad y pluralismo. La libertad de prensa implica pues ninguna censura del Estado, pero la obligación del Estado no solo es pasiva, también es activa, o sea, no solo no censura, sino debe facilitarla. Y esto implica, de nuevo, primero proteger y garantizar el trabajo de las y los periodistas. Esto veíamos en el caso de México, por ejemplo, que era importante darle una protección especial a quienes ejercen el trabajo de prensa, a quienes son comunicadores sociales, e implica erradicar la impunidad e investigar todos los casos de violencia contra las y los periodistas. Esto es fundamental. También implica el facilitar medios, porque aquí implica el principio de diversidad y pluralismo. ¿Qué quiere decir esto? Este es un principio que UNESCO estableció hace mucho tiempo. Si un pueblo va a construir su pensamiento a través de los medios de comunicación social, va a recibir la información, es importante que esa información no tenga tendencias, no sea tendenciosa, no sea desde un solo punto de vista o de un solo interés político o económico. Es importante que haya diversidad de medios, medios escritos, medios radiales, medios televisivos, internet u otros, y que haya pluralismo de ideas. Pero dentro de los mismos medios que también haya diversidad. Por eso un principio fundamental es eliminar los monopolios, oligopolios o cualquier concentración indebida de los medios de comunicación. Este es uno de los problemas fundamentales en el mundo entero. Lo encontramos en varios países de Europa, lo encontramos en América Latina y lo estamos viendo en otras partes. Tradicionalmente las telecomunicaciones han sido divididas en comunitarias, comerciales y públicas. Y es importante que yo no pondría porcentajes como algunas leyes de algunos países, que efectivamente fue un avance, pero sin establecer porcentajes yo creo que todo país debe generar un balance entre las frecuencias comunitarias, las comerciales y las públicas para fines educativos principalmente. En Guatemala, y esto sí lo he dicho públicamente en mi columna, por ejemplo, en la ley de telecomunicaciones ni siquiera existe la categoría de radio o televisión comunitaria. No existe, es en el pensamiento. En el informe que hicimos en México lo mismo, exactamente igual. La legislación mexicana no lo tiene incluido entre sus categorías. Esto es problemático porque efectivamente rompe ese balance de diversidad que debe haber y rompe la perspectiva de que todos los sectores, especialmente sectores vulnerables, población rural, población indígena o la población en zonas más pobres del país, tienen que tener igual derecho a comunicarse, a expresarse que cualquier población, que los núcleos urbanos de la población. Esto es una deficiencia muy grande, existe una acción de inconstitucionalidad
en la Corte de Constitucionalidad pendiente sobre el tema de la subasta, porque el único mecanismo para acceder a una frecuencia de radio o televisión es la subasta. Y esto se vuelve, además de un tema discriminatorio, porque es económico, además se vuelve un tema de peligrosidad nacional. ¿Por qué? Porque con el crecimiento del crimen organizado y el narcotráfico, el poder económico que esta gente tiene, los próximos que van a empezar a comprar frecuencias van a ser los carteles del narcotráfico, del crimen organizado. Si la ley no es cambiada, estamos atentando no solo contra el derecho a libertad de expresión, sino estamos atentando contra la seguridad del Estado. Y por último, en estos principios que estamos tratando de plantear, creemos nosotros que un tema fundamental es el tema de la accesibilidad. Lo decimos en cuanto a las comunicaciones sociales, en cuanto a la comunicación comunitaria, pero también lo decimos en cuanto al acceso al Internet. Yo decía que estoy trabajando en esto. Yo creo que el Internet es un gran avance en el mundo y efectivamente es un gran instrumento de investigación, de recolectar información, de educación en general. Es un gran instrumento de expresión, no solo las redes sociales, sino de todo tipo. Gran parte de por ejemplo, el desastre natural en Haití, el terremoto, se conoció por la gente que estuvo ahí presente y pudo sacar la comunicación. Algunas crisis políticas, electorales de algunos países en otras partes del mundo, las conocimos a través de los blogs de gente que estaba informando, de lo que se llama periodismo ciudadano, que en momentos particular informa al mundo. Pero también es cierto que el Internet solo tiene sentido si todo el mundo tiene acceso a él. Si no, no podemos hablar de la libertad de expresión en términos generales. Hoy que están las metas del milenio discutiéndose en Naciones Unidas, en la sesión especial, nosotros hemos insistido que une las metas, la meta 8, es la transferencia de tecnología del mundo desarrollado al mundo en desarrollo. La transferencia internacional entre los países, esto es importante. Pero además yo insisto, y esto es parte del informe del año entrante, que es importante, imprescindible, generar fondos de subsidio de cada país a la población más pobre, para que tenga acceso a la tecnología, digamos, a los servidores y a las computadoras para poder acceder a Internet. Todas las escuelas nacionales, empezando por algo que se conoce como alfabetización electrónica o documentación o educación de niños en comunicación electrónica, toda escuela, si vamos a garantizar la libertad de expresión en el futuro, toda escuela en Guatemala debe tener el equipo suficiente para capacitar a las niñas y los niños en el uso de esta comunicación electrónica. Esto es uno de los grandes desafíos del futuro. Si no, estamos hablando de la libertad de expresión de ciertas élites que vivimos en las ciudades y que nos beneficiamos de esta comunicación, pero dejando al margen a un pueblo completo. Y por último, así como dijimos que este es un derecho individual y colectivo, para mí, ahora, con esta comunicación electrónica, la libertad de expresión también se vuelve, o la libertad de comunicación, le llaman algunos ahora, se vuelve también un derecho económico social. Primero porque es la reivindicación, como dije yo, de grupos sociales, de pueblos indígenas, de grupos marginados, de minorías étnico-religiosas o lingüísticas, pero también es un derecho económico porque hoy no puede haber desarrollo en el mundo sin comunicación electrónica. La aldea más remota, más pobre, más rural, debe estar interconectada para poder incorporarse a los planes de desarrollo económico del país y del mundo entero. Entonces yo sí creo que hoy tenemos que entender esta libertad de comunicación y este acceso a un derecho que se vincula con los derechos civiles y políticos, pero también con los derechos económicos, sociales y culturales. Esto cobra particular relevancia, como dije, en países como el nuestro, países de multiculturalidad y plurilingüismo, países que desafían a generar a través de la libertad de expresión un mayor entendimiento, pero también países que nos desafían a que la libertad de expresión sea un elemento gozado por igual entre todos los sectores de la población. Muchísimas gracias.